entrar en este estudio y dice así la epístola a los Gálatas. Dice, el apóstol Pablo escribió esta carta a la provincia de Galacia, un área que cubría e incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Les quise sacar un mapa para que ustedes vean dónde está Galacia, la iglesia de Galacia. Pero ustedes ven que está todo en amarillo, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y esta carta fue enviada a esa provincia, la carta de Alcántara. El propósito, esta carta fue escrita probablemente durante los años 55 o 56 después de Cristo. Todos me están siguiendo, ¿verdad? Todos me están siguiendo. Ok, cuando estaba en Corintio o Macedonia, durante su tercer viaje misionero, los legalistas de la iglesia estaban enseñando que algunas de las leyes del Antiguo Testamento estaban vigentes todavía para la iglesia y que eran obligatorias para los cristianos. Gloria a Dios. Gracias. Dice, y eran obligatorias. Ahora, ¿está sucediendo eso, amado? Hago la pregunta. O sea, esa situación que había, los legalistas de la iglesia de ese tiempo estaban enseñando que algunas de las leyes del Antiguo Testamento estaban vigentes todavía para la iglesia y que eran obligatorias para los cristianos. Y pregunto, ¿está sucediendo eso hoy? Sí. Depende. ¿Cómo depende? Sí, depende. Porque si nos ponemos, la Biblia tiene lo que se llama la ley moral, la ley ritual, y también tiene las costumbres. Entonces, por eso digo depende. Pero la ley moral, que eran los 10 mandamientos, Jesús los resumió en 2. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué pasaba en este tiempo que la... Porque los legalistas estaban enseñando en la iglesia, ¿ok?, que había que guardar las leyes del Antiguo Testamento, como el sábado, como la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta para aclarar este asunto. Ahora pregunto, ¿qué usted entiende por legalista? Pregunta. ¿Qué es una persona legalista? ¿Qué es? La hermana ya, Nuria. Yo entiendo que legalistas son esas personas que están en la iglesia y quieren hacer las cosas de acuerdo a como ellos lo piensan y como ellos lo sienten, no como está en la Biblia. O sea, tienen diferentes maneras de... Quieren que la iglesia sea de esa manera, diferente. Ajá. Bueno, opinión. Él quiere dar su opinión. ¿Qué es una persona legalista? El mejor ejemplo lo da Jesús. El mejor ejemplo lo da Jesús. Cuando le dice, hay ustedes, escribas y fariseos, que imponen al pueblo más de lo que es debido. Inclusive porque ellos decían que el sábado no se podía, inclusive ni siquiera lavarse las manos el día sábado. Y él les reprochó, ¿y es que acaso
no, si cae una oveja en un hueco, ustedes no la sacan el día sábado. Le reprochó. Entonces, un legalista es aquella persona que impone a los demás cosas que ellos mismos no las pueden hacer, no las hacen. ¿Ok? En los tiempos de Jesús existían los legalistas religiosos, un partido donde ellos le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no hacían. Regularmente una persona legalista es bien estricta y todo se tiene que hacer como está, como dice ahí, pero regularmente ellos mismos ellos violan eso. ¿Ok? Eso es lo que se considera una persona legalista. Ok, ellos decían, miren lo que ellos decían. Estoy trayendo esto para que tengamos una idea el por qué el apóstol le escribió esta carta a Macedonia, a toda esta Antioquía, Iconio, a Listra, y mandó esta carta a los Gálatas. Ok, dice, ellos decían que las promesas de Dios solo eran para los judíos y que para que los gentiles fueran bendecidos con sus promesas tenían que circuncidarse para poder obtener la salvación. Afirmaban que había que creer en Jesús, pero insistían que eso no era suficiente. Eso era lo que ellos decían. Había que añadirle a la fe las leyes del antiguo pacto para poder entender el propósito de lo que el apóstol le escribió esta carta. Vamos a ir un momentito al libro de Hechos, capítulo 15, y después volvemos. Hechos, capítulo 15, y aquí vamos a ver el problema que se formó y lo que ellos reclamaban. Dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Nos movemos al verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, estaban exigiéndole a los gentiles que se convertían al Señor que tenían que circuncidarse, que creer en Jesús no era suficiente, que si no se circuncidaban no eran salvos. ¿Se dan cuenta cuál era el problema? Después de mucha discusión, verso 7 del capítulo 15, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, si nos movemos al 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos
de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces dice que, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, verso 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y entonces ahí le dicen que ellos han decidido, el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado, han perturbado vuestras almas, mandándolos a circuncidar y guardar la ley. Entonces ahí ellos le explican y le dicen que lo único que tienen que hacer es abstenerse de ídolos y de comer sangre. O sea, eso fue una situación que se formó en la primera iglesia. Entonces vamos a seguir aquí con el número 6, ¿ok? Dice, esta enseñanza estaba en total contradicción con las enseñanzas del apóstol Pablo, de que la salvación era por gracia a través de la fe, a lo cual los judaizantes trataban de desacreditar la autoridad del apóstol Pablo, y decían que él era un apóstol, pero de segunda mano, inferior al apóstol Pedro y al apóstol Santiago, que él era un oportunista que le hacía parecer al evangelio más atractivo a los gentiles al desechar la ley. Esta carta a los Gálatas está dividida en 3 secciones. La primera sección contiene la biografía del apóstol Pablo, que es el capítulo 1 y 2. La segunda es el tema doctrinal, que es el capítulo 3 y 4. Y en lo que tiene que ver en lo práctico, el capítulo 5 y 6. Es muy importante entender que lo que significa, entender lo que significa el legalismo religioso, que trata de que la satisfacción depende de los esfuerzos personales de la persona, o sea, por obra, negando así la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta enseñanza es un enemigo muy fuerte y en esta hora más todavía es un enemigo del verdadero evangelio de la gracia salvadora. La epístola a los Gálatas advierte abiertamente los peligros del legalismo y establece lo esencial, la fe como requisito para la salvación. Somos salvos por la fe. No quiere decir que no tenemos que hacer obra. Tenemos que hacer obra, pero hacemos obra por amor a Dios, no para salvarnos. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Ok,
esta epístola se convirtió en el emblema de la Reforma Protestante y es la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos. Tristemente, amado, una de las cosas que ha sucedido en estos últimos años es que entró el movimiento mesiánico. Cuando entró el movimiento mesiánico al cristianismo, ¿verdad? Estoy hablando de 20 o 25 años más o menos. ¿Qué sucede? Comenzaron a convertirse judíos a Jesús. Entonces, este avivamiento que hubo pasó a la iglesia, que antes nosotros, los que llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, nosotros nunca vimos eso de danzas dentro de la iglesia, ¿verdad que no? Nunca vimos eso. Entonces, de buenas a primeras, empiezan a entrar todas esas costumbres que adquirieron en el movimiento mesiánico. O sea, los judíos convirtiéndose a Cristo, y los cristianos les encantó eso de la danza, de la música, esa que ellos tienen. Y sí que ellos danzan, pero no en el templo. Sin embargo, hoy por hoy, ustedes ven cómo muchas iglesias le han introducido eso, y canciones y ritmos que tienen que ver con el pueblo judío. Entonces, hasta cierto punto, como que parecía que lo que ellos tenían era mejor que lo que nosotros teníamos. Entonces, a través de esto, también comenzó a entrar la música, o sea, los ritmos de la música popular a la iglesia. Porque yo pienso, amado, que la falta de instrucción bíblica hizo que muchos cristianos se acogieran a estas ideas, a estas enseñanzas, a esta costumbre, y comenzamos a ver entonces que como que el evangelio de la Biblia como que empezó a parecer como que no, mira, todavía hay otras cositas más, pero no, amado, lo que nosotros tenemos es lo perfecto. Cuando yo oigo los cánticos y todo, los cánticos espirituales, porque la Biblia dice, cuando os reunís, tenéis salmos, tenéis cánticos espirituales. O sea, nunca estuvo, creo, en la mente de Dios tener todos estos shows que vemos hoy día, porque son shows. Y le voy a decir, a los jóvenes les gusta eso, porque el joven le gusta las cosas diferentes, le gusta las cosas avivadas. Y a nosotros nos gusta también, pero nos gusta que sea algo real, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Así que aquí vemos en esta carta a Gálatas, a los galatienses, vemos cómo entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de poner ciertas cosas en orden. Vamos a entrar en el libro de Gálatas, capítulo 1, todos los que tienen Biblia, amén. Gálatas capítulo 1. Y si comenzamos a leer, ¿quién por aquí lee fuerte? Con una voz fuerte. Dásela a ella. Gálatas, léeme del capítulo 1, el verso 1 al verso 5. Pablo, apóstol
no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta carta, amado, fíjese, ya el apóstol Pablo hablaba del presente siglo malo, porque todavía él no sabía lo que venía, porque ahora sí podemos decir que estamos en un siglo bien malo, ¿verdad? Entonces dice que él fue instituido como apóstol no de hombres ni por hombres. Sin embargo, nosotros vemos como estos judaizantes entraron a la iglesia y querían hacer ver al apóstol Pablo como un apóstol de segunda. ¿Por qué? Porque entró de último. Entonces seguimos leyendo del 6, vamos a leer del 6 al 9. Así que pueden leer, hermano Santiago. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok, entonces aquí, como tenían esta situación, ok, que trataban judíos que se habían convertido al Señor, estaban metiendo la doctrina en las iglesias, en estas iglesias, de que Jesús no era suficiente, que había que circuncidarse. Entonces él le dice que estoy maravillado de que ustedes se han alejado del que os llamó por la gracia, siguiendo un evangelio diferente. Dice, no es que hay otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. O sea, él bajó fuerte, bajó bastante fuerte. Y dice, sigue diciendo, como antes hemos dicho, ahora se lo repito, que si predicamos un evangelio diferente. ¿Sabe una cosa, amados? Una de las cosas que está sucediendo hoy es que la mayoría de las iglesias están funcionando con mezclas de pacto. O sea, queriendo establecer las leyes del Antiguo Testamento hasta el punto que no sé cuántos de ustedes han visto en las redes sociales a pastores diciendo que si no guardan el sábado se pierden. ¿Qué les parece? O sea que aunque somos cristianos, aunque tenemos a Jesús, entonces le están metiendo esa culpabilidad al pueblo de Dios de que si usted no guarda el sábado, usted se pierde.
un poquito más. Si usted no diezma, se pierde. Eso está difícil, ¿verdad? Y si no da una ofrendita de pacto, también se pierde. ¿Cómo? Una ofrenda de pacto. Dando una ofrenda de pacto. Eso es totalmente distinto. Sí, y queriendo que la iglesia guarde el sábado, se rija, porque si usted no diezma, le está robando a Dios. Tanto que hay personas, hermano, que le ponen tanta culpabilidad que a veces lo que ganan, si le dan a la iglesia, no pueden pagar sus gastos personales, no pueden pagar su renta, su electricidad. Entonces ellos lo que hacen, un papelito: le debo tanto al Señor, le debo tanto, y empiezan a apuntar lo que le deben al Señor, porque no han podido diezmar para poder cubrir sus gastos personales. Mire, le voy a hacer un comentario. Yo sé que aquí no son gente que piden, pero cuando den una ofrenda, hágala para el Señor, como siempre se dice aquí, que Dios bendice. Ama. Tan sencillo como eso. Pero que lo que quiero decir también es que ellos citan siempre a Malaquías 3:10. Entonces ellos citan a Malaquías 3:10 diciendo: traigan su ofrenda al alfolí y Dios abrirá la ventana del cielo y reprenderá por vosotros al devorador. Pero, ahí viene el pero, deben de seguir leyendo Malaquías, porque el libro de Malaquías ordena que esa ofrenda y ese diezmo debe ser dado a 5 tipos de personas diferentes, que es a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al extranjero. Pero ellos no dan cuenta de esos diezmos que deben ser dados a esos 5 tipos de personas que están dentro de la congregación. Ellos nada más se centran en un solo versículo. Hay algo que yo quiero decirle a ustedes. El diezmo, aunque pertenece al antiguo pacto, pero el diezmo tiene promesa. Así como los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. ¿Ves? Eso es un mandamiento que tiene promesa. Hay cosas en el Antiguo Testamento, amado, que están vigentes. ¿Ves? Y los mismos 10 mandamientos que Jesús los redujo a 2 están vigentes hasta cierto punto, porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú ni le vas a robar, ni vas a matar, ni vas a adulterar, ¿verdad? O sea, al tú amar a Dios y amar a tu prójimo, tú no le vas a hacer nada de eso. Ahora, ¿qué pasa con el diezmo? Cuando usted se va al diezmo, al libro de Malaquías, se va a dar cuenta que el diezmo también tiene promesa. Y si usted siente hacerlo, dar el 10% de lo que usted gana, créanme, por experiencia propia, Dios lo bendice. ¿Cuántos hemos sido aquí bendecidos? ¿Ok? Yo creo que el diezmo es el mínimo de lo que nosotros le podemos dar a Dios. Porque yo creo que todo es de Él. Nosotros somos de Él. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo rectificó bien clarito de que demos conforme a como usted propuso en su corazón. Y yo creo que cuando damos así, amado, damos más del diezmo. Porque, según haya prosperado. Porque, según, si usted ha prosperado, entonces yo puedo bendecir a otros que están en necesidad. Nadie sabe, pero Dios sabe. Amén. Ahora, si usted
quiere moverse en el tiempo, amén, dice, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, dice, y reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? El que se come nuestras finanzas. Así que es muy importante entender esto. Hay cosas en el Antiguo Testamento que están vigentes, ¿ok? Son promesas que si usted las hace, Dios le bendice por su obediencia, ¿ok? Pero en cuanto a las leyes que tienen que ver con las fiestas judías, el sábado, que ese era uno de los mandamientos más fuertes que tenía, que tiene el pueblo de Israel. Ok, vamos a seguir. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Quiere decir que cuando él se convierte, al principio, él se mantuvo al margen. O sea, no se juntó con los otros discípulos. Dice aquí que al único que vio, el verso 18 dice que vio a Pedro, ¿ok? Dice el 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y está diciendo, esto que le estoy diciendo es la verdad. Ahora vamos a ver qué pasa en el capítulo 2, porque ahí después pasan 14 años. ¡Wow! Eso es mucho tiempo. Pero es que el apóstol Pablo estaba en una preparación. Por eso yo creo, amado, que cuando Dios nos da un llamado, no podemos adelantarnos, porque Dios te puede llamar a ti al ministerio, te puede llamar como maestro, te puede llamar para trabajar con los jóvenes, te puede llamar para trabajar con los niños. Pero cuando uno se convierte al Señor, primero tiene uno que prepararse en la palabra. Y fíjese cómo el apóstol Pablo pasan 14 años, ¿ok? Antes de él comenzar su ministerio de lleno. Vamos a ver el capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Y fíjese, con permiso, lo que él está exponiendo es el Evangelio de la gracia. Fíjese cómo dice, él, aquí dice, pero subiste en una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que él predicaba entre los gentiles. ¿Y qué dice el verso 3? Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, que estaban obligando a circuncidarse a los que se convertían al Señor, especialmente a los gentiles, ¿ok? Pero dice él, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. Fíjese cómo dice aquí el verso 4. Habla de falsos hermanos que estaban introduciéndose a escondida para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Por eso es lo que yo leí ahorita, estos judaizantes decían que el apóstol Pablo hacía el evangelio más atractivo porque no tenían todas esas leyes judías que tenían ellos. Acuérdense que no eran 10 mandamientos. ¿De cuántos mandamientos se componía el Antiguo Testamento? O sea, la ley, ¿cuánto? 610 mandamientos que tenían que ver, no solamente tenían que ver con lo espiritual, sino hasta con la forma de vivir cada día. Ellos tenían mandamientos para todo, tenían que lavarse las manos, tenían que, todo era leyes y tenían que guardarlas todas, porque si violaban una ley, ¿qué pasaba? Era como si la violaran todas. Entonces tenían que ir a hacer sacrificio por su desobediencia. Entonces nosotros vemos aquí que ellos, al apóstol Pablo explicarle, ya nada de eso hay que hacerlo. Entonces decían que el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era haciendo el evangelio más atractivo. Sin embargo, cuando usted se va a estudiar las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Santiago, usted se da cuenta que bajo este nuevo pacto, amado, hasta cierto punto es más fuerte, porque es un pacto de amor. Por eso dice que hasta con un vaso de agua que demos, vamos a recibir recompensa. Por eso dice, en cuanto a las cosas que Dios nos exige, el mismo Jesús, cuando tuvo, que decía, si te piden que vayas una milla, ¿qué dice? Pero, entonces hasta cierto punto, esto que Jesús nos trajo, amado, es más fuerte, es más fuerte. Así que vamos a seguir leyendo. Okay. A los cuales, y por un momento accedimos a someterlos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes son los de reputación? Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, a mí nada me comunicaron. Está hablando de los apóstoles. Nada me comunicaron a él. ¿Ok? Sigue. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, llegaron a un acuerdo. A mí me ha sido encomendado el evangelio de la gracia a los gentiles. Él es nuestro apóstol, ¿ok? Entonces a Pedro le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, hablándole a quién, al pueblo judío, ¿ok? Entonces quiere decir, amado, que ellos llegaron a ese acuerdo y solamente, dice el verso 10, solamente nos pidieron
que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Van a ser las 9 y nos queda esta parte tan importante, porque aquí el apóstol Pedro tuvo un encontronazo fuerte con el apóstol Pablo, ¿ok? Y vemos cómo le llamó a Pedro hipócrita. Es una palabra fuerte, pero ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro? Cuando usted lee aquí, nada más un pedacito, para que usted vea, porque después la semana que viene vamos a seguir. Pero, ¿qué dice ahí, hermano Santiago? Dice el título: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Estaba pasando que Pedro, por temor a los judaizantes, o sea, a los judíos que se habían convertido a Cristo, pero ellos introducían las leyes como la circuncisión, el sábado, a los gentiles que se convertían. ¿Quiénes eran los gentiles? Porque veo aquí gente nueva también. Todo aquel que no es judío es gentil. Entonces, ¿qué sucedía? Que Pedro le cogió miedo. Entonces se hacía pasar como que él estaba con ellos, porque le tenían temor, o sea, ser rechazado, pienso yo. Y entonces, fíjese cómo dice, pero antes que viniesen algunos, verso 12, de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora vamos a leer del 14 hasta el 14, creo. Vamos a ver, sigue leyendo. Okay. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Eso era lo que estaba pasando, ¿ok? Él no creía ya en el judaísmo, Pedro. Pero entonces, aunque él vivía conforme al pacto de gracia, pero entonces, ¿qué pasaba? Como tenía ese temor, dice, tú vives como los gentiles y no como los judíos. Entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Que fue lo que leímos en el capítulo 15 de Hechos. ¿Se acuerdan cuando la iglesia tuvo que reunirse porque le estaban obligando a los gentiles que se convertían al Señor? Cuando ellos se convertían, le decían, no, tú crees en Jesús, pero eso no es suficiente. Tienen que circuncidarse, ¿ves? Y entonces ahí se tuvieron que reunir los apóstoles con los ancianos y establecer leyes para que no obligaran a los gentiles a circuncidarse. Ok, vamos a seguir leyendo hasta el 21 y ya terminamos, ¿ok? Nosotros, judíos de nacimiento,
y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, por ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aunque tremendo ese verso, hermano. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya. Y entonces nosotros vemos aquí que dice, porque yo por la ley soy muerto a fin de vivir para Dios. Qué bonita palabra, hermano, nos da el Señor en este epístola de Gálatas. Así que hay alguna pregunta de lo que hemos tocado aquí. Alguien quedó un poquito quizás confundido. Recordemos esto, hermano. Recordemos que para los tiempos de Jesús, todos esos discípulos de Jesús estaban impregnados por la ley judía. Y de momento decirles que no es esto lo que pasa, que estamos bajo un nuevo pacto de gracia, que al Jesús morir en la cruz, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó, dando a entender que ahora el hombre tenía acceso a la presencia de Dios, lo cual anteriormente era solo el sacerdote. Entonces, al principio, ellos se les hacía muy difícil deshacerse en su mente de todas estas leyes que ellos tenían. Se da cuenta, es como cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y venimos con otro background, ya sea de la religión popular o del mormonismo o de lo que sea. Entonces se nos hace difícil de momento coger todo eso, echarlo a la basura. Esto es lo que hay. Y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, porque el apóstol Pablo le dijo que si querían vivir según la ley y no bajo el nuevo pacto, se estaban condenando. ¿Ok? Así que eso lo vamos a estudiar el miércoles que viene.